Bienvenida Laura, un gusto. Grazie, grazie. Io capisco lo spagnolo perché nella mia famiglia lo parlano tutti, ma non lo so parlare, quindi vi ho capito fino ad adesso, ma Ira mi tradurrà. Ella entiende el español porque su familia lo hablan todos, pero ella no lo habla. Entonces yo le voy a traducir. Entonces leo un poco quién es Laura y qué viene a hacer aquí con nosotras Laura. Por eso también es importante tener la presencia de Ingrid, porque como dramaturga ella puede darnos también su opinión de acuerdo al test de Amleta y si ella lo usaría y si cómo lo usaría, si puede ser una herramienta útil también para ella como dramaturga. Entonces Laura Tedesco es una actriz, dramaturga y docente italiana, egresada de la Academia Silvio D'Amico, socia y fundadora de la Asociación Feminista Interseccional Amleta, Premio Amnesty International 2021. Ella va a explicar la utilidad de la aplicación del test de dramaturgia Amleta, que ha sido una su idea que después nosotras las 28 socias de Amleta hemos aceptado. Es un test que le tomó 2 años junto a otras colegas dramaturgas y directoras de cine, de teatro. Le costó 2 años escribir, también con la colaboración de sociólogos y algunas universidades. Entonces, este test de dramaturgia Amleta es un proceso de análisis del texto feminista, sirve para individuar los clichés narrativos que se estratifican culturalmente en el imaginario colectivo. Allá va, espera que la pantalla me cubrió el texto. Se me agrandó el enano. Ahí está. Entonces es ¿cómo es? El imaginario colectivo. Bueno, una adecuada representación femenina, en efecto, no es solo una cuestión de presencia, sino de lenguajes y narrativas libres de estereotipos, como muchas de las que hemos mencionado antes con el ejercicio de Ingrid. Bueno, bienvenida Laura, la palabra es tuya. Los colegas coordinadoras tienen el PDF del test y cuando tú quieras lo pueden compartir la pantalla. Ok, perfetto. Grazie, intanto sono onorata di partecipare a questo incontro, vi ringrazio di cuore. È onorata di partecipare, vi ringrazio. È onorata di partecipare, las agradece. Allora, il test Amleta nasce appunto dalla volontà di poter analizzare i testi, le drammaturgie da un punto di vista femminista o comunque con un focus preciso sui personaggi femminili, che è una cosa che non esiste in generale. Ci sono dei test simili in America, negli Stati Uniti in realtà, ma in realtà così specifico come l'abbiamo costruito noi non è ancora stato fatto, cioè non era ancora stato fatto. Ira, vedi, vai sì, così, sì. ho già detto tante cose. El test Amleta nace con la intención de analizar los textos desde una perspectiva feminista. Ya existen algunos test, por ejemplo, en Norteamérica, pero con este tipo de test que ha creado Amleta, que es un poquito más profundo, más específico, este es el primero che esiste. Okay. In realtà il focus è molto preciso sulla costruzione del personaggio femminile in generale, per cui quello che andremo adesso a vedere è un test Amleta che non ha un focus specifico per quanto riguarda le persone afrodiscendenti piuttosto che le persone appartenenti alla comunità LGBT. Ok, el focus del test o sea, está en la construcción de los personajes. Este test no está
no tiene una orientación afrofeminista, pero es genérico, feminista genérico. Aquí abro yo una paréntesis. La idea es que también nosotras a través de este taller podamos inspirar a Amleta y a Laura a que hagan una creación de un test ya más adecuado desde una perspectiva afro o Sì. afrofemminista. Questo è quello che è il nostro scopo. Diciamo che questo è il primo step, quello di cui parleremo, ma il nostro scopo è appunto fare dei test più specifici, proprio perché, anche Ingrid ne ha parlato, c'è una complessità nella narrazione, del femminile e del femminile afrodiscendente. Quindi non ci sembrava il caso di allargarci troppo, ma di partire da un piccolo step per poi farne altri. Ci sembraba più rispettoso. La intención es hacer más test más específicos. En este caso decidimos partir con un test, digamos, más reducido, ¿no? El feminismo en general, para después ir agregando los diferentes tipos de tipologías, porque como ha dicho Ingrid anteriormente, ya el afrofeminismo, la dramaturgia afrofeminista es muy compleja, muy compleja. Entonces, la idea es, a medida que se van conociendo nuevas situaciones, nuevas necesidades de las mujeres, de cómo quieren ser contadas, este test se va a ir adaptando a cada tipología. Una cosa che è anche abbastanza importante per quanto riguarda il test Amleta è sicuramente che parte da uno studio della drammaturgia, europea fondamentalmente. Quindi, il riferimento per moltissime anche domande, è quello che è la norma per quanto riguarda la drammaturgia che noi conosciamo e che abbiamo studiato, che vediamo nei nostri palcoscenici italiani. El test parte desde un estudio de la dramaturgia europea, netamente europea. Yo diría aquí también metiendo palabras mías, colonialista, blanca europea, que es lo que más estamos acostumbrados a ver aquí en Europa y en el teatro europeo, ¿no? Il teatro classico. Questo perché in realtà abbiamo visto che il teatro europeo, il teatro classico, in qualche modo ha smesso di raccontare il femminile in maniera variegata. Lo ha appiattito a solo determinate figure, a determinati stereotipi e proprio per questo in questa modalità nasce il test Amleta, voler analizzare quella che è la nostra drammaturgia per poterla cambiare dall'interno. Quindi diciamo che il test Amleta è un modo per fare una riflessione sulla drammaturgia già esistente e poter fare una riflessione che ci porti a creare una nuova tipologia di drammaturgia. Y esta reflexión nace porque, bueno, porque nos dimos cuenta que el teatro clásico ha dejado de contar a la mujer, relegándola a una situación plana, no variada, reduciendo incluso la aparición de la mujer. Ya no solo se cuenta en modo plano, sino que en muchos textos y a veces en las representaciones también que se hacen en los teatros, ese rol femenino va desapareciendo, es casi inexistente o en su mínima representación posible. Entonces el test nace también para contrarrestar esto, teniendo un instrumento en la mano para decir, bueno, este texto nos cuenta en este modo, para decirlo en modo científico. Per quanto riguarda infatti, cioè la cosa veramente importante, del test Amleta è il fatto che attraverso questa tipologia di test, cioè almeno tra i nostri obiettivi di questo, test, è il fatto che vuole creare un immaginario femminile più ampio, perché se non ci vediamo rappresentate sui palcoscenici o anche a cinema,
in qualche modo anche quelle che sono le nostre prospettive verso il futuro in qualche modo si appiattiscono, perché ci troviamo relegate soltanto in alcuni ruoli. Nel caso della donna, moglie, madre e magari non si sa neanche che lavoro fa. O sea, a través de este tipo de test, que es lo que queremos es también crear un imaginario femenino diferente, más amplio, porque la mujer continúa a verse relegada a estereotipos como madre, mujer. O sea, el test puede ayudar y a contribuir a señalar las lagunas, digamos, de representación femenina fuera de los cánones clásicos, mujer, madre, esposa, monja. Sì, nel caso appunto, per questo noi riteniamo che dovremmo fare uno step ulteriore per poter, fare un test appositamente per le donne afrodiscendenti, perché sappiamo che per quanto alcune delle dinamiche di cui noi parliamo nel test siano presenti anche nella descrizione della donna afrodiscendente, in qualche modo sappiamo anche che la rappresentazione, della donna afrodiscendente ha degli ulteriori stereotipi, degli stereotipi in più rispetto a quella che può essere quella della donna europea. Ci sono ulteriori cliché per quanto la riguardano, soprattutto per quanto riguarda il nostro teatro. Exacto, sí, porque o sea, es doloroso, tenemos que hacer un test específico para la mujer y la dramaturgia femenina afrodescendiente, porque sabemos que los clichés son mucho más y las problemáticas son mucho más diversas. Entonces, o sea, hay que hacer un test también para la dramaturgia afrofemminista. Ok. Allora, adesso magari lo mostriamo, quindi magari lo puoi dire se condividerlo, così nel caso lo Sí, mostriamo. entonces le pido a nuestras colaboradoras, por favor, si nos pueden compartir la pantalla del test que gentilmente Laura tradujo en español. Digamos que no es una traducción final, es una traducción que hicimos, porque bueno, del evento se organizó en 3 semanas en realidad, creo, tuvimos. Entonces, el test para hacerlo les tomó 2 años de trabajo. Entonces, esta traducción se hizo para poderle explicar aquí en este taller, digamos que no es la traducción oficial de todo el test. Y después que lo explicaremos, Laura, a mí me gustaría que Ingrid, porque Ingrid podría darnos algunas pautas sobre la aplicación del test en alguna de las dramaturgías, incluso suyas, personales. Podemos hacer la prueba, hacer el ejercicio. Entonces me gustaría después que Ingrid, si tiene alguna pregunta o algún comentario, nos lo pueda facilitar. Scusami Laura, dicevo che No, ho poi mi sentito, no, ho piacerebbe... capito. capito? Ok, Sì, allora sì. andiamo con il... Quando dico che capisco è vero. Sì, prima di passare anche magari a un test di Ingrid, cioè aggiungerei anche un'ulteriore cosa sul test Amleta, appunto che è tradotto piuttosto male. Ci sei, Ira? Sì, sono qua, ho Okay. aperto la porta. No, perfetto. No, il fatto che cioè il test si costruisce in maniera estremamente scientifica, quindi non è un test che è molto emotivo come struttura. Molte cose sono veramente cioè non diciamo le cose come stanno in qualche modo, ma lasciamo che chi fa il test ci rifletta sopra.
non diamo un Sì. commento o un giudizio tramite le nostre domande. Esatto, questo lo avevo spiegato anche io prima, o sea, il test è molto scientifico, non è emotivo, non andiamo a giudicare la qualità Stai parlando in della... in italiano. In italiano. Que me sono distraída un rato. Como les había explicado un poquito antes de que llegara Laura, el test está estructurado de manera muy científica, no es emotiva, no vamos a juzgar la calidad de una obra, vamos solo a señalar el rol de la mujer, si existe, cómo existe, si es estereotipado, en qué manera es estereotipada y cómo debería de ser contada o cómo nos gustaría che sia contata la mujer en ese caso. Tra l'altro, nel nostro caso, il test Amleta ci serve per fare una raccolta dati, nel senso, qual è la narrazione e la rappresentazione femminile adesso, diciamo prevalentemente in Europa, ma oggettivamente quando lo tradurremo anche nel mondo, perché effettivamente i dati sono importantissimi. Già da quelli che abbiamo raccolto io posso dire che personaggi afrodiscendenti nella drammaturgia analizzata finora ce ne saranno 3 o 4 e questo è, secondo me, estremamente preoccupante. Vai. Una de las cosas también por la cual es importante este test es porque sirve para recoger datos. ¿Cuál es la narración femenina ahora? Los datos son importantes y en los textos que hasta ahora con el test se han analizado, ¿cuántos textos son más o menos, Laura? I testi, l'ultima volta che ho controllato almeno quasi 200. 200 da quando è uscito in pubblico, diciamo 200 sì. testi. Han analizado 200 textos, y de 200 textos, solo 4 personajes afrofeministas, femeninos o afrodescendientes. In generale, afrodiscendente, In generale. ma anche 4. proprio anche donne, non ce ne sono. 4 de 200 textos analizados con el test Amleta. Adesso vedremo che in realtà ci sono anche delle possibilità in più in alcuni testi, proprio per questo, perché la raccolta dati è importante, ma andremo vedendo un po' le domande, capiremo meglio qual è la struttura del test e qual è la riflessione e il percorso che si fa facendo il test. Ok, ahora viendo las preguntas nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona el test. Esatto. Allora, partiamo da quella che viene chiamata categoria numerica, che riguarda, grazie, sopra all'inizio proprio, che in realtà non è stato tradotto in spagnolo, c'è quello che è un piccolo questionario che chiunque faccia il test deve compilare. E ci serve fondamentalmente sempre per raccolta dati, perché se effettivamente ci interessa capire qual è la prospettiva quando va analizzato un testo, cioè sia per quanto riguarda l'età, sia per quanto riguarda il genere di appartenenza, maschile, femminile oppure non binario. Quindi c'è questo piccolo questionario iniziale. All'inizio del test está este pequeño cuestionario en el cual, bueno, el nombre, la edad, el género, el título de la obra, que es un cuestionario muy fácil para responder. Y sì, serve, che serve fondamentalmente perché quando analizzi un testo, il fatto che tu sia uomo o donna può influenzare la tua visione di quell'opera. Ok, l'ho detta meglio così. Sí, sirve porque cuando se analiza un texto, el hecho de que se es o hombre, mujer o queer, ¿cómo se dice queer? Non-binary. Non-binary. Influencia mucho No binario. no binario.
Gracias, mi amor. Ay, está escrito ahí, qué boba. Influencia mucho tu opinión o el modo en el cual ves la obra. Por eso es importante el dato principal, como decía Laura al inicio, el recoger los datos, juntar datos es importante, ¿no? Entonces también es un dato de quién lee, cómo lee la obra y desde qué punto de vista la está estudiando. Uguale per l'età, esattamente lo stesso discorso, perché Lo può mismo per cambiare la ok. Andiamo giù? Ok. Allora, la prima categoria è puramente numerica, come c'è scritto all'inizio. La prima domanda, chiede appunto quanti personaggi appaiono nell'opera. E questo ci serve per capire quanti personaggi ci sono e qual è la percentuale di personaggi femminili presenti nell'opera, perché se ci sono 10 personaggi maschili e una donna, in qualche modo già la narrazione è parte sbilanciata. Claro. Entonces, la primera pregunta es cuántos personajes existen en la obra en general. Entonces, de ahí se va a ver dentro de todos esos personajes cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Porque no es solamente el hecho de tener mujeres en la obra. Si son 10 hombres y una mujer, ya la obra está, o sea, es sbilanciata, es desequilibrada. Esatto. Possiamo scendere. Infatti qua c'è proprio una domanda nella seconda pagina all'inizio, sotto. Ok. La proporción, il mio spagnolo è terribile. Un po' sopra? Donde estabas antes, sería Ok, questa qua. Ok. La proporzione dei personaggi femminili appunto inferiore o uguale o superiore a quella dei personaggi maschili. E questa è proprio quella domanda che per noi è fondamentale, perché effettivamente cambia molto la rappresentazione del femminile se soltanto il ruolo della donna è messo in un angolo e ci sono 200 uomini che agiscono intorno a lei. Exacto. Esa es una de las preguntas más importantes. La proporción de los personajes femeninos en el interior, si es inferior a la de los hombres. Sí, un poco se repite lo que ya dije antes, ¿no? Creo que Sì, esatto. entendieron. Scendiamo giù. Un poquito más Ok. abajo. Questa è una categoria che riguarda proprio, si viene definita categoria fisico-sessuale, ma non solo. E in questa categoria ci sono l'orientamento sessuale, l'etnia, più sotto ci sono delle domande riguardanti l'età e per quanto riguarda la disabilità psicofisica. Questa è la categoria più importante per quanto riguarda l'inclusività e la variegatezza della narrazione. Exacto. Esta es la parte, es la parte más importante del test que tiene que ver con la inclusividad y la etnia, el orientamiento sexual. Como pueden ver aquí, se pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de orientamiento sexual tiene el personaje? ¿Cuál es la etnia? ¿Caucásica, no caucásica? Se no è eterosessual, ok. Sì, e anche, aspettate, aggiungo anche una cosa, è importante, se vedete, c'è scritto orientamento sessuale, eterosessuale, non eterosessuale, non specificato nel testo, perché nella drammaturgia contemporanea europea spesso non si dice di quale orientamento sessuale, ma anche riguarda l'etnia, di quale etnia è il personaggio. Ok. Vai. Entonces, en algunos textos clásicos, o sea, esta frase, esta voz aquí no especificado en el texto,
el orientamiento sexual es porque en algunos textos clásicos no viene especificado el orientamento sessuale, ni siquiera la etnia del personaggio. E più per quanto riguarda la drammaturgia di adesso, non classica, No, en la dramaturgia actual, attuale. más que todo la dramaturgia actual. Okay, e c'è una vedete tra parentesi ci sono i punteggi. Questo è una cosa che non è che ci interessi così tanto, ma in questo caso è molto importante perché, il non specificato nel testo ha un punteggio più basso del personaggio che si autodefinisce non caucasico, perché in effetti in realtà, lo scegliere, almeno in Europa, lo scegliere di avere un personaggio di un'etnia diversa da quella caucasica è anche un atto politico che va ad aprire la narrazione in maniera più inclusiva e quindi c'è più diversità. Vai, Ira. Vai. Esto te lo explicas tú, pana. Esto es difícil de explicar. Entonces, ya, volvemos, porque se mueve la pantallita. No lo toques, amiga. No sé quién lo está moviendo, Romy. Ok. El puntaje, lo que ven entre comillas, entre paréntesis, es un puntaje. ¿Quién me suena? ¿Alguien me suena? ¿Quién? No, forse lei va di fronte. Sí, sí. O sea, perdón, me tocaban la puerta y no era para mí. Lo que está entre comillas es un puntaje. Como pueden ver, cuando se dice que no se especifica en el texto el orientamiento sexual del personaje, el puntaje es más pequeño. Pero cuando se especifica que sí, que es heterosexual, por ejemplo, en este caso, hay un puntaje más alto. Mi ripeti, Laura, qual è la differenza e perché il punteggio è più alto quando si specifica e quando non? Perché allora il punteggio quando si specifica è più parliamo di, etnia, quindi di razza, no, nel senso, nel momento stesso in cui io scelgo di mettere nel mio testo un personaggio femminile, afrodiscendente, io in qualche modo apro la narrazione, perché in qualche modo io Ok. dico: "C'è bisogno di un personaggio afrodiscendente dentro la mia narrazione", e quindi diventa un atto politico metterlo. In qualche modo, cioè diventa anche una responsabilità, perché quello che è il rischio del non specificato nel testo è che, e adesso mi fermo così poi traduci, è che fondamentalmente possiamo ancora continuare a scegliere personaggi bianchi, okay? Ah, ok, perfecto. Entonces, claro, cuando especifico que el personaje appartiene a una categoría, el puntaje es más alto, también porque especificándolo se vuelve un acto más político y más específico, porque no especificándolo sucede lo que acostumbramos a ver, que los personajes van directamente a ser interpretados por actores blancos, o sea, son directamente blancos, porque si no especificas un origen o un sentido de pertenencia o un orientamento sexual. Okay. Possiamo un po' scendere? Bajamos un poquito. Ancora possiamo scendere perché qua è Bajamos, sempre bajamos. questa è quella che viene chiamata categoria azione, è una delle categorie, più importanti perché, riguarda, proprio il fatto di cosa fanno nel testo i personaggi femminili. E ovviamente questo si può estendere a tutte, le donne, anche appunto le donne afrodiscendenti, perché, l'influenza che un personaggio femminile afrodiscendente, ha sulla trama è è importante, perché se è semplicemente lì messo come una lampada, fondamentalmente non serve a nessuno, non sta raccontando nessuna storia. Esta es una categoría muy importante que ya en este caso puede ser inclinada también para la mujer afrodescendiente. O sea, ¿cuál es la acción que tienen que tiene el personaje femenino dentro de la historia? Porque no cuenta solamente que exista la mujer, pero sino qué acción hacen, cuánto es importante su acción
dentro de la trama. Y en el mismo caso, la mujer afrodescendiente, y aquí hablo una paréntesis mía, estamos acostumbrados a ver casos de personajes femeninos afrodescendientes en los cuales están puestos ahí como una lámpara, ¿no? Como algún objeto. Basta que cuentan que hay una negra en la historia, pero no hay una acción, no hay un rol che marchi la direzione dell'istoria. Esatto, uguale lo stesso discorso per quanto riguarda tutte le domande successive, che riguardano proprio il fatto che di come come viene descritta il personaggio femminile all'interno della storia e quali sono le sue azioni, se sta sempre in luoghi privati. In luoghi privati intendiamo casa, cucina fondamentalmente, oppure se va nel mondo, perché nessuna di noi sta sempre solo a casa dietro il Esatto. focolare, ok? Las preguntas que siguen, bueno, dependiendo de la acción del personaje, entonces hay preguntas que tienen que ver con si el personaje está siempre en la casa, si el personaje sale, si el personaje se desarrolla en el exterior, porque muchos roles femeninos se cuentan siempre dentro de un ambiente cerrado. La mujer está en la casa trabajando, atendiendo a los niños, no, y la vida nuestra no es así. Nosotras salimos, trabajamos, nos movemos. Ok. Questa credo che sia piuttosto importante perché si ricollega un po' al discorso che faceva Ingrid prima. Noi abbiamo messo una domanda per quanto riguarda il contesto storico e sociale in cui i personaggi femminili agiscono, no? Vengono raccontati. Cioè, il personaggio femminile rispetto al contesto storico-sociale è conservatore, cosciente, consapevole, oppure innovatore, innovatrice. Questo è importante perché in realtà cioè, ci sono varie possibilità per questo, cioè un personaggio femminile che viene descritto come totalmente succube di quello che è il contesto storico e sociale, in qualche modo ci racconta un personaggio femminile che, diciamo, il patriarcato ama. Exacto. Entonces, esta pregunta también es muy importante porque, no, por favor, no me muevas la paginita. ¿Podemos volver un poquito hacia atrás? Bueno, en este caso, cuenta, porque si no me pierdo, no. ¿Pueden volver hacia atrás, por favor? Porque sí, como mi cerebro está pensando en la traducción, sí, no puedo memorizar todo. Donde decía conservadoras, donde estábamos antes, vamos. Okay, ahí está, stop. Entonces, esta cosa es muy importante y tiene que ver con lo que decía Ingrid, ¿no? Cuando hablábamos de los contextos históricos y sociales. Entonces, ¿cómo viene contado este personaje? ¿Es un personaje que es consciente de su historia o inconsciente? ¿Vive las consecuencias del tratamiento de lo demás o acciona? ¿Es innovadora, rompe moldes? Si podemos bajar un poquito para ver la palabrita que sigue, ¿no? Por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me quedé congelada. Ahí está, ahí está. Eso. Entonces, aquí se refleja dentro de esa historia, ese texto que estamos analizando, históricamente, bueno, está esta mujer, sí. ¿Qué rol tiene? ¿Es importante? Sí. ¿Cómo ejerce ese rol? ¿Es víctima de las acciones de los otros personajes o es una mujer che rompe los moldes? Eso. Dobbiamo seguire. Ovviamente è un test da questo punto di vista estremamente politico, no, perché chiaramente, ci sono personaggi che possono essere conservatores, ma in qualche modo noi vogliamo anche enfatizzare quei ruoli che non lo sono, vogliamo sottolinearli in qualche modo. Ok. O sea, el test en realidad es más que todo un test que nace con una intención política fuerte, porque la idea es señalar eso que está faltando, ¿no? Por eso pueden notar que
es una herramienta, un instrumento político, y appunto perché es la politica che debería también de ayudar a que la narración cambie o a che se den espacios a nuevas narraciones. Adesso entriamo in una categoria che si chiama narrazione, che riguarda proprio come vengono raccontati i personaggi femminili, come vengono anche descritti i personaggi femminili all'interno della trama. Questo, sicuramente è una domanda che la prima domanda in realtà mi verrebbe da rivolgere anche a voi che appunto anche a Ingrid, che ha parlato appunto di tutti questi a queste autrici, drammaturghe che si occupano di personaggi afrodiscendenti. Quali sono le età che vengono rappresentate attraverso i personaggi femminili? Perché per esempio in Italia i personaggi femminili di solito si fermano alla prima età adulta, cioè 20-40 anni. Ok. Questa es otra parte muy importante, la narrativa. ¿Cómo viene representada la mujer anagráficamente? En Italia, por ejemplo, los personajes femeninos digamos que se detienen entre una edad de 20, 40, no, 20, yo diría hasta 30, 35 años. Infatti. La mujer más alta, más grande de 35 años comienza a desaparecer en la narrativa que estamos acostumbrados a ver aquí en cine, televisión y en los textos teatrales. Entonces, este es un paso muy importante también para que después con estos datos decir, bueno, es importante tener en cuenta la cuestión de la edad, contar mujeres de todas las edades. Puoi tradurre anche il fatto che mi chiedevo se questa cosa è presente anche nella drammaturgia afrodiscendente di cui parlava Ingrid? Ella se pregunta si esta cosa, este problema de la edad, ¿no? De la narración, de la anagráfica de la mujer es presente en la dramaturgia afrodescendiente de la cual hacía referencia Ingrid. Es una pregunta para Ingrid. Si Ingrid nos está escuchando. Non importa. ¿Quieren que hable ahora? Que lo diga ahora. Sì, ¿Vuoi che sì, ti sì. risponda adesso? Sì. Sì, certo, così parliamo, sì. Ah, ok. Bueno, de que sí, ¿cuál es la representación de la diversidad de edades, no? En estos Sí. ejemplos que puse, ¿verdad? Sì. Bueno, en los casos de las dramaturgas que puse de mi generación, hablan de mujeres de su propia generación, entonces están entre los 20 y los 40 porque están hablando un poco de sí mismas, es la realidad. Pero en el caso de Teatro en Sepia, por ejemplo, en No es País para Negras 2, muy específicamente, están hablando entonces de sí mismas, entonces están en otra categoría etaria, digamos. En mi dramaturgia, por poner un ejemplo, tengo obras, me encanta el universo adolescente e infantil, entonces tengo obras de esas edades, y tengo también obras donde está la cosa intergeneracional, entonces está la cosa de madres e hijas, y entonces el personaje de la abuela para mí va a ser siempre muy importante porque por la misma realidad de la migración, muchas abuelas son las madres, ¿no? de los niños. Entonces, eso es una realidad que también siempre me parece importante reflejar. Y bueno, y tengo directamente una obra, pero esa todavía no la he montado, de una mujer que se llama Las Viejas, de hecho, la obra, y que una de las transformaciones que le hice en pandemia, que antes yo la tenía pensada como 2 actrices jóvenes que actuaran a los personajes de ancianas. Y luego como que le di el cambio de que me gustaría que fuera una actriz anciana, o bueno, que todavía pueda actuar, pero que tenga la obra las características de su propia edad, o sea, lenta, que pueda cometer errores con el texto y tenga alguien que le apunte en el texto, que pueda tomarse descansos durante la función, o sea, como que tenga esas mismas características. Pero en el caso de las dramaturgas que te pongo, los ejemplos que tengo así muy claros en la cabeza,
suelen hablar de su propia edad, de la edad en la che si encuentran. Ok, sì, credo di capire, nel senso che in effetti anche tutte le volte che mi sono trovata ad avere a che fare con drammaturghe o drammaturghi sudamericani, la sensazione è che parlavano molto della proprietà. Quindi sì, lo so, però mi chiedevo appunto in generale se ci fosse questa cosa, però lo capisco. Quello su cui appunto per quello dico che il test è molto politico, perché ovviamente vorremmo che la narrazione fosse il più ampia possibile, perché non possono sparire le donne più grandi o nemmeno i bambini, l'infanzia di cui parlavi. Ira, vai. Yo estoy asintiendo, pero entiendo más o menos. Ah, ok, perfetto. O sea, Ira puede traducir un poquito eso último también. Sì, sì. Ira, non si sente? Ira, non si sente? Ah, ok. Había quitado el micrófono. Entonces, sí, claro, ella decía que incluso es una cosa que ha notado ella cuando ha hablado con dramaturgas afrodescendientes, que casi todas hablan en sus textos de ellas mismas o de personas que tienen su misma edad. Pero que es importante tener en cuenta esto, porque si no hay una fase de edad de mujeres o de niñas che sta desaparecendo della narrativa. Ovviamente questo è una cosa appunto per raccolta dati del nostro test. Ognuno scrive quello che vuole, ecco. Claro, obviamente en función a la recolección de datos del texto, ¿no? Obviamente cada quien escribe lo que quiera y tiene el derecho a escribir lo que quiera. En función de la recolección de datos del test como instrumento político para después poder señalar lagunas de representación, es importante este punto. Ok, possiamo riprendere il test, tanto tra poco chiudo perché tanto mi sembra di Gracias, avere... sí. Ok, grazie. Volvemos a la pantalla y bueno, ya estamos en... Sì, siamo quasi alla fine. Allora, questa è una categoria che secondo me è molto importante, che secondo me nello step per quanto riguarda il test Amleta nella versione proprio per le donne afrodiscendenti sarà molto importante e dovrà anche essere più sviluppata, perché questa si chiama categorie femminili, cioè i personaggi femminili del testo rientrano nelle seguenti categorie: madri, mogli, figli, sorelle, femme fatale, amanti, sacerdotesse religiose e professioniste, leader. Come vedete, professioniste e leader hanno dei punti più alti, per il semplice fatto che a livello di narrazione in Italia spesso il personaggio femminile è soltanto madre, moglie, figlia e sorella, come d'altra parte, e Ira lo sa anche meglio di me, la donna afrodiscendente in Italia è soltanto o una prostituta o una migrante che viene col barcone o una cameriera, vai. Ira, tu. En la versión que haremos del test de Amleta, esta parte andrá más desarrollada, porque es muy importante para la cuestión de la afrodescendiente, de la representación de la mujer afrodescendiente, este punto. Como pueden ver, las voces profesionales, líder en carrera, incluso personas de órdenes religiosas, tienen un puntaje más alto que el común denominador tipo mamá, hija, hermana, mujer que es la amante de alguien, la femme fatale, la que seduce, porque como ella dice, como soy bien yo que soy actriz, y casi todos los personajes que nos ofrecen a nosotras las actrices afrodescendientes son personajes de la doméstica, la prostituta, o en Italia ahora que está todo este fenómeno de la inmigración, la inmigrante, pero que no a migrante que llega en el avión, sino siempre que llega en barcos de la fortuna y están siempre en una situación de mucho degrado. Entonces, el puntaje más alto se le da a esas historias en las cuales no se va solamente a contar el cliché
de la mujer negra como la parte en modo denigrante. Son una mujer negra que, bueno, que ha estudiado, que tiene un rol de poder dentro de la storia. Esatto. Infatti se poi si vede anche sotto, ci sono che tipo di relazioni, tengono i personaggi femminili tra di loro, perché c'è molto spesso questa narrazione, delle donne, che o fanno parte dello stesso, gruppo familiare, ma che spesso, se non sono dello stesso gruppo familiare, non sono amiche, ma sono nemiche. Oppure, per esempio, manca anche, anche il rapporto puramente professionale tra donne, perché quella parte di narrazione non esiste, cioè la donna che lavora di solito è sola e non c'è un'altra donna che lavora insieme a lei. Exacto, que este es uno de los clichés que vemos también en el cuento de cómo se representa a la mujer, que casi siempre las relaciones entre las mujeres son familiares, muy pocas son profesionales o amicales, ¿no? Esta la traduje rapidito. Rapidito. Va bene, possiamo togliere il test perché qua adesso diciamo che ci sono i punteggi fondamentalmente alla fine. Sono semplicemente i punteggi che potete, come potete leggere, questo è il punteggio. Quando tu vai a fare il test ti vengono con tutti i dati, ti viene un punteggio e in base a quello puoi capire se la drammaturgia è inclusiva oppure no. Se è ok, vai. Esta es la parte final en la cual está el puntaje. Una vez que has hecho tu análisis de la obra, dependiendo del puntaje que tienes, te va a decir si la obra es inclusiva o no, o más o menos inclusiva, dependiendo del puntaje che tenga. Esatto, perché per noi è molto importante questo aspetto. In generale, non so se è chiaro, possiamo anche togliere Sí, podemos quitar ya la pantalla, el compartir de pantalla, mi amor. Gracias. No, in generale è quello che penso, spero, non so se si è capito, ma spero che si sia capito, quello che per noi è estremamente importante attraverso il test è quello di poter strutturare un personaggio femminile che sia realistico, vero, nel senso che non sia semplicemente bidimensionale. Per questo abbiamo messo tutte queste domande che possono sembrare tante, ma in realtà fondamentalmente se il personaggio ha un obiettivo, se il personaggio ha un lavoro oppure non ce l'ha, se il personaggio ha varie dinamiche che rispondono al nostro test, in qualche modo ce lo descrivono come un personaggio femminile che ha un più ampio respiro di racconto, di narrazione. Entonces decía ella, bueno, que espera que se haya entendido el test. Resumiendo, si observamos que los objetivos de los personajes, de cómo viene contada la mujer, si tiene un trabajo, si dentro de la historia tiene un objetivo de vida, si es dinámica, si es un personaje que respira dentro de la historia, es esa el objetivo del test, de individuar esto. Yo quizá lo voy a decir un poquito con palabras mías para poderlas poner a mis colegas en el contexto europeo. Allora, estamos en Europa y el patriarcado es muy fuerte, se hace sentir muchísimo, no solamente la mujer afrodescendiente aquí se siente excluida, relegada a una posición casi de mucha inferioridad respecto al hombre, sino que la mujer afrodescendiente es casi inexistente en roles de poder. Entonces, ¿por qué sirve un test? Porque a lo mejor algunas se preguntarán, ¿por qué? Para esto no sirve un test, basta que yo voy y lo digo. Aquí sirve porque cuando tienes los datos en las manos, cuando tienes un instrumento que ayuda a explicar una cosa, es mucho más fácil para hacérselo entender a quien viene de una cultura colonialista patriarcal. Entonces, por eso el test es un instrumento importantísimo
un milagro, yo lo puedo decir que es un milagro que se haya hecho en Italia y que nos los hayan dejado hacer, porque por cosas más pequeñas han obstruido a muchas mujeres. Pero es importante esto test como instrumento político, pero un político que puede ayudar a la parte creativa y a la parte social, porque el ser humano cuando se ve representado cobra poder. Entonces estamos hablando de la importancia de la representación. No, Infatti, este flyer no nos sirve más, perché già no, stiamo in... scusate, in realtà il motto, non so se il motto del test è vedere La è missione del test. potere. Vai. Ah, ok. La misión del test, su slogan, el slogan del test es ver es poder. Perché, come diceva Ira, appunto c'è nella cultura europea il patriarcato è estremamente presente ed è molto forte ed è schiacciante. Per questo noi sentiamo la necessità di avere rappresentazioni più variegate possibili del femminile, perché in qualche modo siamo state incastrate in una figurina per tanto tempo. Sí, el patriarcado ha hecho que la mujer ha encapsulado la imagen de la mujer por mucho tiempo aquí. Entonces, lo que queremos es eso, que se le dé más espacio a la mujer y que se cuenten todos los tipos de mujeres. Podemos abrir un Q&A rapidito, preguntas, Esatto. Sì, se avete domande, algo. se avete pregunte. O qualche dubbio rispetto al test, perché appunto se c'è qualche dubbio. Aquí está Romy que escribió algo. Exacto. Ser evidente, visible, es una herramienta importantísima. Ah, ok. Bueno, no sé si quieren decir algo, hacer una pregunta o... Sì, mi sa che Yo c'è. quiero preguntar algo. El test, es que no tengo quedado claro. ¿El test es un autotest o es un test que hace alguien leyendo una obra y luego pasa las respuestas? Ella pregunta si es un test individual que puedes hacer tú o lo hace alguien y te pasa la respuesta. No, es un autotest, te respondo yo, ¿no? Cada quien lo puede hacer en la casa. El libro que estás leyendo ahora, la obra que estás leyendo ahora o que estás escribiendo ahora, lo que escribimos en el ejercicio con Ingrid, sí, lo podríamos someter al test. Claro, vale. Sì, è un autotest, lo può fare chiunque, allo stesso tempo può essere per chi fa teatro uno strumento di analisi quando va a rappresentare un test, cioè quando va a fare un personaggio a teatro, ecco. Sí, es un autotest y para quien hace teatro puede servir para analizar un test que vas a llevar a teatro, pero yo agregaría también que puede servir mucho cuando hay concursos de dramaturgias. Si hay un concurso de dramaturgia feministas, tú puedes poner tu test someter tu test tu texto al test para ver si cumple con al menos una línea de autoevaluación para poder participar en algún festival, por ejemplo, de dramaturgia feminista, por ejemplo. Un'altra cosa, cioè può anche essere molto utile, chiaramente dipende il grado di consapevolezza di chi scrive, però può essere anche un ottimo strumento educativo per chi scrive, perché spesso, parlo per i drammaturghi e le drammaturghe italiane, non gli si insegna a creare dei personaggi femminili di un certo tipo, quindi può essere uno strumento che ti aiuta a dire: ma guarda caso il mio personaggio femminile non ha un obiettivo nella vita, sta là, aspetta. E questo ti aiuta a pensare: no, ma adesso gli do un obiettivo, da grande vuole fare la cantante. Beh. Sí, sirve también para quien estudia dramaturgia, porque así como a veces se enseñan también en las escuelas los clichés, ¿no?
Entonces tú escribiendo tu personaje, tú puedes decir, pero mira, te das cuenta que pero mi personaje no tiene un objetivo en la vida. Y gracias al test te diste cuenta que sí, tienes el personaje, existe, pero ese personaje no tiene un objetivo. Esatto. Ovviamente penso che chi è qui non ha questi problemi, però per noi c'è uno scopo molto forte educativo. Sí, ella dice que claro, que nosotras que estamos aquí quizás no tenemos ese problema, estamos un poco más adelante, pero sí como nuestro trabajo y nuestra intención y la intención también de Amleta y de ella, porque ella también es educadora, profesora, tenemos un rol educativo nosotros en la sociedad también. Quizás nosotros no tenemos el problema de cómo representar un personaje femenino, pero cómo se lo explicamos a quien tenemos que enseñar, o cómo hacemos que quien tiene que aprender aprenda las cosas. Entonces, para eso también es un instrumento más para ayudar a educar a la construcción, al cuento. Como decía ella, el eslogan es, ¿cómo dice? Cuento, ¿cómo es el moto del test? Vedere è potere. Ver es poder, ¿no? Ver es poder. Más mujeres vemos representadas en mejor modo, eso también para nosotras es un poder. Bueno, yo creo sì, que ya, di tu ultima cosa y... perché per esempio il fatto che non ci sono donne leader nella nostra rappresentazione, o per esempio non ci sono donne registe nei nostri racconti, può indurre a una ragazzina, a una bambina, a pensare che non potrà mai diventare una leader, ma al massimo farà la segretaria del presidente. Sí, ella dice, el hecho de que no se, por ejemplo, que no se vean mujeres líder, esto puede influir a una niña a pensar que ella nunca va a poder aspirar a ser una líder, que se tiene que contentar con ser la secretaria del jefe, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en Italia hay muy pocas mujeres directoras de cine y directoras de teatro, muy pocas. Los datos los tenemos en nuestra página de Amleta, cuando quieran pueden ir a verla. Teníamos el slide, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero en la página de Amleta pueden ver la mapatura que nosotras hicimos de 3 años, de los últimos 3 años, de todos los teatros públicos, teatros que trabajan con el dinero de la gente, cuántas mujeres y la proporción de hombres y mujeres que trabajan en los teatros públicos. Y estamos hablando de un 67% contra un 32% y otra pícola porcentual para otras categorías. Y esa percentual de mujeres baja porque muchas actrices repitieron su espectáculo en el mismo espectáculo en otros teatros. Entonces, claro, nosotros fuimos a contar por teatro cuántas mujeres trabajaron en ese teatro, pero si vamos a sacar la misma actriz que estuvo en otros teatros, llegamos incluso a un 25% de mujeres en relación a hombres. Entonces, la representación femenina es muy poca, y la poca que hay es siempre relegada a un segundo plano. Entonces, la idea de hacer ver, contar a las mujeres en roles diferentes es para que también las niñas puedan decir, yo también puedo, yo también puedo aspirar a cargos más importantes, o yo también tengo el poder de tener una vida propia, de no ser solamente la sombra de alguien que está en el poder. Un poquito interpreté lo que... No, va bene, Okay. va bene. Ma per questo diciamo vedere è potere. Por eso ver es poder. Lo mismo pasa con Sí. nosotras las mujeres negras. Cuando vemos actrices o personajes negros importantes, yo cuando niña, o sea, las pocas veces que vi una mujer negra en un rol importante, yo dije, entonces yo también lo puedo hacer. Y eran siempre en el sector de la moda. O sea, yo vi a Imán, porque a nosotras no nos llegaba un tipo de literatura importante. O sea, era la moda, era la telenovela, el culebrón venezolano. Entonces, cuando comencé a ver algunas mujeres en roles importantes, que no sea cantante, que no sea
la modelo, yo dije, yo también puedo. Entonces, yo creo que aquí en Europa estamos un poquito, en Italia estamos un poquito mucho más atrasados de Argentina, por ejemplo, que Argentina está haciendo grandes cosas, México, Colombia, Venezuela. En cuanto a la representación femenina, estamos un poquito atrasados aquí. Karel, ¿me oyes? Hicieron casi el análisis que hicimos, eran los premios Max. Para Nosotros hacer... en Barcelona, yo soy en Barcelona, España, teníamos una asociación de creadoras escénicas que se llamaba Proyecto Vaca, y así, una actriz se dedicó a hacer durante casi 10 años lo que ella llamaba un estudio de paridad, de ver exactamente cuántas mujeres y cuántos hombres habían, ¿no? Y era curioso porque, a ver, la estadística decía que había muchísimas mujeres, lo que pasa es que, claro, no trabajando. No era que no existieran directoras, no era que no existieran dramaturgas, sino que no tenían acceso a los escenarios, ¿no? Era más que todo una cuestión de accesibilidad, no de no existencia. Pero si lo llevan acá, por ejemplo, si te presentas en teatros nacionales, llega un momento, por la cantidad de presentaciones, puedes llegar a tener una jubilación. Y no la tiene ninguna mujer, nada más que hombres. O sea, es un mal, probablemente como la pandemia mundial. Si nos sumamos más voces, estaríamos muchas más diciendo lo que nos pasa.